Antes de sumergirte en esta increíble historia, considera suscribirte al canal y activar la campanita. Cada historia aquí tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. Ella pensó que estaba echando injustamente a un hombre negro de un concesionario de automóviles, pero se arrepintió amargamente de ello. Clara siempre había sido una joven ambiciosa. Desde pequeña, comprendió que para triunfar en este mundo, había que ser astuta, competitiva y no dejar margen para el fracaso. Nacida en una familia modesta, vio a sus padres luchar para llegar a fin de mes, y se prometió a sí misma que su vida sería diferente. No tendría que contar sus gastos, preocuparse por el mañana ni sufrir el peso de las privaciones. Quería brillar, triunfar, pertenecer a ese selecto círculo de ganadores, aquellos que nunca tenían que fijarse en el precio antes de comprar. Vendedora en uno de los concesionarios de coches más prestigiosos de la ciudad, Clara veía su profesión no solo como un trabajo, sino como un trampolín. Soñaba con ascender de vendedora a gerente senior y quizás algún día dirigir su propio concesionario. Siempre tuvo la mirada puesta en el modelo ideal: una carrera brillante, coches de lujo, una vida despreocupada donde sería admirada tanto por su carisma como por su éxito. Dominaba el arte de la persuasión, sabía cómo halagar a los clientes, cómo manipular las expectativas y jugar con las apariencias. Sus compañeros la respetaban por su seguridad, su capacidad para cerrar ventas difíciles y su talento natural para captar a los compradores al instante. Pero tras su impecable profesionalismo, Clara también emitía juicios silenciosos. No era que se considerara racista, no, claro que no, jamás lo habría admitido, ni siquiera a sí misma. Pero en su mente, había categorizado a los clientes. Había quienes merecían su atención inmediata: empresarios con trajes caros, celebridades locales, herederos cuyos relojes valían más que un coche estándar. Luego estaban los curiosos, los que entraban a soñar pero se marchaban sin comprar. Y, por último, estaban aquellos a quienes inconscientemente consideraba inapropiados para este mundo de lujo. No es que no se les permitiera entrar, claro, sino que dudaba que tuvieran los medios o la legitimidad para reclamar esos vehículos excepcionales. Esa mañana el sol caía con fuerza sobre el escaparate del concesionario, proyectando reflejos dorados sobre las carrocerías impecables. El espacio brillaba bajo las luces de neón, cada coche resplandecía, cada detalle diseñado para evocar sueños y exclusividad. El sutil aroma a cuero nuevo flotaba en el aire, y el brillo metálico de las carrocerías parecía vibrar bajo la luz artificial. Clara se había preparado meticulosamente. Su traje ajustado abrazaba sus curvas con estudiada elegancia, llevaba el cabello perfectamente alisado y su lápiz labial era de un rojo sobrio, calculado para inspirar confianza y seducción. Controlaba tanto la imagen que proyectaba como las especificaciones técnicas de los coches que vendía. Estaba lista para el día, pero sobre todo para este cliente. Un influyente empresario debía pasar por allí por la mañana. Un hombre que, según los rumores, buscaba un nuevo modelo para completar su colección. Un comprador potencial, de esos que nunca cuestionaban el precio, que firmaban cheques sin rechistar, por el simple placer de añadir una joya a su garaje. Clara era listo para brillar, lista para concretar una venta que podría marcar un punto de inflexión en su carrera. Ella estaba esperando la llegada de este cliente tan esperado cuando otro hombre empujó la puerta del concesionario. No fue lo que ella pensó que sería. Entró solo, con paso mesurado, una seguridad natural que no pretendía impresionar. Vestía un traje elegante, pero no extravagante, de corte impecable, zapatos impecables, pero nada ostentoso. Su mirada era serena, observadora, casi analítica. Se movía sin prisa, sus ojos escudriñando el espacio con un interés sincero pero relajado. Clara lo miró rápidamente, una mirada furtiva pero llena de juicios instantáneos. Un hombre solitario, bien vestido, pero no lo suficiente. No es el perfil habitual de los compradores de lujo. Quizás un consultor, un empleado de alto nivel, pero desde luego no alguien capaz de comprar uno de los modelos más caros de la sala de exposición. Fue un pensamiento fugaz, casi inconsciente, pero que influyó de inmediato en su actitud. Una voz interior susurró: «No puede permitirse ese coche». Pero lo que le intrigó aún más fue que se dirigió directamente a uno de los modelos más prestigiosos del concesionario. Un sedán negro reluciente, un modelo excepcional, con un interior a medida y acabados personalizables.
Un vehículo diseñado para la élite. Clara frunció el ceño levemente. Este tipo de coche atraía a verdaderos entendidos, clientes adinerados que sabían exactamente lo que querían y podían permitírselo. Decidió intervenir, con su sonrisa profesional plasmada en el rostro, un tono cuidadosamente equilibrado entre calidez y autoridad. Se acercó con elegancia. Su mirada era una estudiada mezcla de amabilidad y control. «Buenos días, señor, ¿en qué puedo ayudarle?», dijo Clara, con un tono amable pero un poco condescendiente y una sonrisa educada dibujada en los labios. Había aprendido a controlar esa sonrisa, a perfeccionarla, a dosificarla lo justo para que la otra persona no se sintiera manipulada. Pero en realidad había algo más tras esa máscara de profesionalismo, un juicio sutil, una evaluación rápida. Examinó al hombre que tenía delante, analizando su atuendo, su comportamiento, intentando ubicarlo en alguna de sus categorías mentales. Y por lo que vio, no encajaba con el arquetipo de cliente que ella imaginaba capaz de permitirse un coche de lujo. David giró lentamente la cabeza hacia ella. Sus ojos oscuros, casi insondables, se encontraron con los de ella, y una sonrisa cálida pero discreta se dibujó en sus labios. Una sonrisa que no era la de alguien sorprendido o inquieto, sino la de un hombre que sabía exactamente dónde estaba y qué quería. «Me interesa este modelo en particular», dijo con calma, con voz profunda pero firme. Clara, aunque sorprendida por la sencillez y claridad de su respuesta, no reveló nada. Esperaba un inicio de conversación más vacilante, indicios de incertidumbre, algo que justificara su actitud condescendiente. Pero no fue así. No había intentado justificarse, y eso, paradójicamente, la puso a la defensiva. Respiró hondo para mantener la calma y se lanzó a su discurso de venta. Sus palabras fueron mesuradas y profesionales, pero mientras hablaba, una pequeña voz interior empezó a aflorar, influenciada por sus arraigados prejuicios, aunque se negara a admitirlo. Ya había encasillado a este hombre, probablemente un soñador o un cliente ocasional, pero definitivamente no un comprador serio. Dudó un momento antes de preguntar, con cierta inmediatez, ¿has considerado mirar otros modelos? Quizás opciones un poco más asequibles, según tus necesidades. La frase parecía inocua, pero había un dejo de condescendencia que no pudo disimular. Intentaba ofrecerle una alternativa, pero su mente, desconectada de las posibles realidades de David, le decía que este hombre no estaba listo para asumir un gasto tan alto. Era casi una certeza, al menos en su mente. David la miró a los ojos con un destello de asombro, pero no reaccionó con ira ni con impaciencia. Mantuvo la calma, tan calmada que Clara, una vez más, se sintió un poco inquieta. «No, estoy muy interesada en este modelo». Su voz era firme, pero sin agresividad. Esto lo hizo aún más impresionante para Clara. Sabía lo que quería, y eso parecía bastar. Por alguna razón que ella no pudo identificar, sus certezas flaquearon. Clara, aunque perturbada por su calma, decidió continuar. Estaba desesperada por convencerlo de que cambiara de opinión, convencida de que la venta podría escapársele de las manos si no insistía. Su mirada se agudizó, su tono más convincente. «Sabes, a veces otro modelo podría adaptarse mejor a tu estilo de vida». Incluso se permitió una pequeña sonrisa, pensando que estaba siendo amable, haciéndole un favor. David, empezando a percibir la burla subyacente en sus palabras, permaneció impasible. Una oleada de fastidio lo invadió, pero no alzó la voz. No era de los que se dejaban llevar por las emociones. «Te aseguro que es la que quiero», respondió simplemente. No tenía que explicarlo, pero lo hizo para enfatizar la insistencia de la situación. «Y soy perfectamente capaz de comprarla». Dejó que las palabras escaparan de sus labios con una calma cautivadora, como una simple verdad que decía sin arrogancia, pero con una confianza inquebrantable. Clara, herida por esta declaración tranquila pero firme, intentó recuperar el control de la situación. Señaló al otro modelo que le pareció más adecuado, pero algo en el ambiente había cambiado. Su arrogancia, bien controlada, se insinuó en sus palabras, con una ligera ironía tiñendo su sugerencia. «Quizás sería mejor consultarlo con nuestro director», dijo, casi desafiante, pensando que nunca podría permitirse el coche. No se había dado cuenta de la gravedad de sus palabras, porque en su mente era solo una sugerencia, como las de siempre. Pero las palabras salieron más frías,
más calculadas de lo que pretendía. David, visiblemente molesto, estuvo a punto de replicar, pero se detuvo, con una sonrisa burlona en sus labios. Antes de que pudiera decir nada, la puerta principal se abrió de golpe. Un hombre entró, acompañado de otras 2 personas. Clara se quedó paralizada. No era como los demás clientes que cruzaban el umbral del concesionario. Este hombre era alto, carismático, vestía un traje a medida de líneas impecables. Irradiaba un aura de poder y autoridad, como un señor de la guerra silencioso, y sus penetrantes ojos oscuros no eran los de un hombre común. El instinto de Clara le dijo de inmediato que no lo subestimara. Sin embargo, no sabía quién era, y eso la inquietaba. Sintió un respeto inmediato, casi vergüenza, ante la intensidad de su mirada. David se levantó con calma y caminó hacia él. El hombre le extendió la mano y David se la estrechó con firmeza. Intercambiaron algunas palabras en voz baja, pero Clara solo oyó murmullos lejanos. De repente, el hombre del traje a medida se giró hacia ella. Una leve sonrisa se dibujó en sus labios, una sonrisa que parecía más una señal que un simple gesto de cortesía. «Hola, veo que ya conoces a mi pareja». La voz del hombre era profunda, con una autoridad serena. Sus palabras resonaron en el aire con un impacto que ella no pudo ignorar. Clara, con el rostro repentinamente pálido, no tuvo tiempo de reaccionar. Sus pensamientos se desdibujaron al mirar al hombre frente a ella, y todo su mundo pareció detenerse en un instante de claridad gélida. Este hombre, el desconocido al que había tomado por un cliente común, era en realidad mucho más que un simple cliente. Era el dueño del concesionario, un reconocido empresario de la industria automotriz. No solo era uno de los inversores más poderosos de la zona, sino también quien había dado forma a la empresa, impulsándola a la cima de la jerarquía comercial. David, por su parte, era su socio, un hombre respetado con varios negocios exitosos. Acababa de darse cuenta de su error de juicio, y la magnitud del mismo la asfixiaba. Su corazón se aceleró, latiendo en sus oídos con una intensidad casi dolorosa. Un calor vergonzoso inundó su rostro, sus mejillas se tiñeron de un rojo intenso que delataba su confusión. El silencio a su alrededor se volvió denso, sofocante. La humillación que sentía era palpable, una oleada de vergüenza la invadió, haciéndola casi temblar bajo el peso de sus propios errores. Intentó recomponerse, mantener una fachada profesional, pero sus palabras se perdieron en un torpe intento de disculpa, una que ya sabía que no sería suficiente para reparar lo que había arruinado. David, con una calma gélida, la miró sin animosidad, pero con una claridad de juicio que la atravesó como un hacha. Sus ojos, de un negro intenso, no buscaban humillarla, pero estaban llenos de una tranquila certeza, la de un hombre que sabía exactamente lo que acababa de suceder y que no toleraba ninguna forma de ignorancia ni arrogancia. «Cometiste un error», dijo con voz mesurada, casi distante, «pero estoy seguro de que no actuaste así por malicia». Sus palabras sonaron como una fría verdad, sin ira, pero tan precisas que Clara sintió que sus piernas flaqueaban bajo el impacto de su propia torpeza. No era una excusa, era la constatación de un hecho. No intentaba destruirla, pero no le ofrecía ninguna escapatoria. David estaba por encima de eso, por encima de lo que ella creía poder hacer o decir para recuperar algún tipo de control. Sus palabras no estaban ahí para ponerla en su lugar, sino para confrontarla con su propia limitación, su ignorancia, su juicio erróneo. El dueño del concesionario, tras observar la escena con gélida discreción, intervino con un tono serio y solemne. «Aquí no toleramos este tipo de comportamiento». Hizo una breve pausa antes de continuar, con palabras cargadas de significado. «Es importante que todos sean tratados con respeto, independientemente de su apariencia». Su mirada se posó en Clara con una frialdad imponente, y en ella, Clara percibió toda la autoridad de un hombre que había forjado su fortuna respetando los principios que enunciaba. Él no estaba allí para perdonarla, estaba allí para recordarle que la moral y la integridad eran las únicas verdades que importaban en este universo. Clara se sintió de repente diminuta. Una extraña sensación, una mezcla de vergüenza y confusión, la abrumó. Instintivamente, había creído que podía manipular la situación a su favor. Sus acciones no solo habían manchado su reputación, sino que habían dejado al descubierto sus prejuicios profundamente arraigados. Había actuado no basándose en la realidad de la situación, sino en estereotipos que ni siquiera se había molestado en cuestionar.
Un velo de culpa la cubría la mente, impidiéndole encontrar las palabras adecuadas. Era consciente, con dolorosa agudeza, de que su error iba mucho más allá de un simple malentendido. Era un error de juicio que podría marcarla de por vida. David, observando la escena, le hizo un gesto con la mano, casi indiferente. Un gesto mínimo, pero simbólico. Le ofreció la oportunidad de disculparse, de rectificar sus palabras, pero era evidente que la situación era ahora mucho más grave que un simple malentendido. Clara lo comprendió con un dolor profundo en el corazón. No era solo cuestión de humildad, sino de una profunda conciencia de los mecanismos sociales que había alimentado inconscientemente. Unos minutos después, David y el dueño del concesionario se marcharon para hablar de sus próximos negocios, mientras Clara se quedaba sola. Le temblaban ligeramente las manos y tenía la cabeza gacha, como una carga invisible sobre sus hombros. Las miradas de los demás empleados la agobiaban, cargadas de silenciosos reproches. Clara supo, en ese preciso instante, que ese día marcaría un punto de inflexión irreversible en su carrera. La vergüenza que sentía era palpable, pero aún más, sabía que su vida profesional acababa de quedar, de una forma u otra, marcada por ese error. Lo más difícil estaba por venir: cómo recuperarse de semejante desliz. Se había enfrentado a sus propios prejuicios, y el impacto la obligó a afrontar la realidad. Ahora comprendía que reconocer sus errores era el único camino hacia un cambio real. Pero este cambio, por necesario que fuera, sería difícil, doloroso y largo. Sabía que este proceso comenzaría con la aceptación de sus propios defectos, la comprensión de que sus juicios superficiales no solo la habían defraudado, sino que también la habían hecho herir a alguien que, mucho más que un simple cliente, merecía respeto y consideración. Clara se comprometió entonces a aprender de este incidente, a no dejar que sus prejuicios guiaran sus acciones. Pero aún más, sabía que este cambio no vendría de un simple despertar. Vendría de un trabajo interior constante, un proceso de deconstrucción de sus pensamientos y hábitos, para que semejante injusticia no volviera a ocurrir. Sería un camino arduo, pero estaba lista para recorrerlo.